Buenas noches. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Hashem que estamos todos bien. Hoy cayó un misil a 200 metros de mi trabajo. Baruch Hashem, no pasó nada. Y obviamente, como siempre, que el Shiur sea también para la refuá, para la curación de todos los que lo necesitan, de todos los hayalim, que Hashem los proteja en su tarea. Y que vuelvan todos los hatufim, todos los secuestrados, que vuelvan sanos en sus cuerpos y en sus almas, que Hashem los traiga de vuelta rápido con nosotros. Vamos a empezar para Yad Vayeshev. Un hombre llamado Jerome Moto, ¿sí? Un psiquiatra de Estados Unidos, de San Francisco para ser más específicos, fue el primero que realizó lo que se llamaría una intervención de prevención del suicidio. Sí, estuvo muy metido en este tema y qué lo llevó a estar ahí. En un momento fue a la casa de una persona, sí, él trabajaba con la policía, lo llevaron a una casa y cuando inspeccionaron la casa encontraron una nota que la persona que vivía ahí dejó anotado y decía: estoy en camino al Puente de Oro, sí, el Golden Gate que hay en San Francisco. Estoy en el camino allá. Si hay una sola persona en el camino que me diga hola, no lo hago. Bueno, se ve que obviamente esta persona que le dijera hola en el camino nunca apareció. Y esta persona tomó la decisión más radical que puede tomar cualquier ser humano. Entonces, este hombre, Jerome Moto, decidió estar en contacto todo el tiempo, ¿sí? Constante, con gente que se encuentra en esta situación, que está al límite, por cartas, por llamados por teléfono, interesarse en cómo están, qué es que necesitan, escucharlos, darles un consejo, ¿sí? Como un psiquiatra, un psicólogo. Y realmente tuvo muy buenos resultados, bajó muchísimo la tasa de Dios libre de suicidios. Sí, a modo de introducción, podemos pensar, ¿no? Decir, llegar a alguna conclusión. ¿Qué nos enseña esta pequeña historia de este hombre? Muy simple, para corregir al mundo, para cambiarlo, hacen falta solamente dos cosas. La primera, prestar atención al entorno. ¿Sí? Estar conscientes en dónde me encuentro, en el lugar en el que estoy parado. Y número dos, creer que somos los emisarios de Hashem, ¿sí? Para cambiar ese lugar en el que nos encontramos, que Hashem nos puso ahí para algo. Creer en nosotros mismos, creer en nuestras capacidades, creer que no estamos solos, que si Hashem nos puso en ese lugar es porque Él está esperando que hagamos algo. Es decir, nosotros somos sus manos, somos las manos de Hashem en ese lugar y en ese momento, para hacer lo que haya que hacer. Y si es así, obviamente que entonces voy a tener éxito, voy a triunfar en lo que tenga que hacer. Vamos a ver que esta pequeña idea realmente es algo que puede cambiar una vida completamente. No solamente cambiar una vida, literal, puede cambiar el mundo entero. ¿Sí? Cada uno lo pone en práctica, obviamente. Si cada uno de nosotros toma responsabilidad por el lugar en el que se encuentra, en donde está, donde sea que esté, en lugar de perdernos, como siempre, intentando arreglar el gobierno, el cambio climático y la vida de toda la comunidad y de no sé quién, si uno invierte el 100% de sus facultades, de sus capacidades, en su propia casa, consigo mismo, con su familia, con sus hijos, con su pareja, con el amigo que tiene sentado al lado en el Bet Knesset, en el templo o en donde sea, entonces vamos a ver que realmente de a poquito se empiezan a solucionar todos los problemas. Porque muchas veces creemos que si había alguien que podían llegar de todos los problemas del mundo, ese soy yo. Muchas veces sentimos que se nos abrió la puerta de los problemas y todos nos cayeron a nosotros. Y la realidad es que nosotros no tenemos muchos problemas, nosotros tenemos un solo problema. Hay uno solo. ¿Cuál es el problema que tenemos? El que estamos enfrentando ahora, en este momento.
No hay 1000 problemas, hay uno solo. Entonces, si cada uno toma el 100% de responsabilidad en su situación, en el lugar en el que está, entonces todos los problemas se solucionarían. Pero como dijimos, el problema que tenemos es que vivimos 1000 vidas diferentes, solo sabemos solucionar y resolver los problemas de todo el planeta, menos el propio. Hoy vamos a intentar ver por medio de la parashá, aunque sí, si podemos, cómo prestar atención y ser totalmente responsables del lugar en el que nos encontramos. Cómo lograr esto de poder resolver, de tomar las riendas, como se dice, de la situación. ¿Quién es el primer hijo de Jacob, el primogénito? Reubén. ¿Sí? Nace Reubén, el primero, no en esta para allá, ¿sí? Pero empezamos un poquito antes para entrar en el tema. Por fin nace el primer hijo primogénito judío que no tiene nada raro, que no tiene ninguna cosita rara dando vueltas. ¿Por qué? Desde el comienzo de la historia, siempre los primogénitos fueron un tanto problemáticos, para decirlo de alguna manera. Vamos a arrancar del principio, ¿sí? Los primeros hermanos de la historia, ¿quiénes fueron? Caín y Abel. Caín y Abel, ya no hace falta que indaguemos en la historia ni profundizar. ¿Cómo terminó la historia? Caín mata a Abel, el primogénito mata al hermano más chico. Nos vamos un poquito más adelante. ¿Sí? Abraham, el gran Abraham, tiene su primer hijo, Ismael. Tiene a su segundo hijo, Isaac. ¿Cómo es la historia? El primogénito, Ismael, se burla de Isaac, lo quiere llevar por el mal camino. Vimos en su momento que hay opiniones de los jajamim que incluso también lo quería matar, como en una especie de juego y de broma. La siguiente generación, los hijos de Isaac, Esav, el primogénito, el segundo, Jacob, ¿sí? Aunque son mellizos, pero el que nace primero es el primogénito. ¿Quién es? Esav. Esav, ya conocemos su historia, lo estuvimos estudiando hace poco, y también quiso matar a su hermano Jacob. Vemos que desde el principio de la historia, todos los primogénitos, todos los primeros que aparecieron, siempre tuvieron algún temita para solucionar. De repente Jacob tiene a su primer hijo, ¿y quién llega? Reubén. Oh, Baruch Hashem. Reubén, ¿sí? Así lo llama su mamá, Lea. Reubén. ¿Qué significa Reubén? Reú, miren. Ben, miren a mi hijo. Sí, miren el primer hijo primogénito que no tiene ninguna cosa extraña, que no tiene nada raro, que no quiere matar a nadie. La madre, obviamente, cuando le pone el nombre Reubén, lo hace con una emoción como cualquier madre con su primer hijo. Y vamos a ver en el transcurso de la historia de la vida de Reubén, que Reubén es una persona, es bueno, es empático, se interesa obviamente, se preocupa por su mamá. Y no solamente eso, lo más importante, no tiene envidia de nadie del resto de sus hermanos, ni siquiera de Yosef. Vamos a ver que ni siquiera tiene envidia de Yosef. Por el contrario, la Torá que dice... La Torá dice que Reubén hizo todo, sí, por lo menos de lo que dice la Torá, hizo el intento de salvar a Yosef. Él lo quiso salvar de la situación en la que se encontró Yosef. Entonces vemos que Reubén, esto está todo bien, hace todo bien. Por lo menos a primera vista, a simple vista, él está perfecto, va en el camino correcto. Es decir, todas las esperanzas están puestas en él, en el primogénito. Pero de repente, vamos a ver en la parashá, pasa algo en un momento que no sabemos bien cuándo, o vamos a intentar ver en qué momento fue, pero es algo incomprensible. De repente en la parashá vamos a ver que después de que salvó a Yosef, supuestamente, sí que lo salvó, que dio el consejo de no matar a Yosef, sus hermanos querían matarlo, y él dijo, no vamos a matar a nadie, mejor tirémoslo adentro de un pozo. Sí, lo tiramos en el pozo. En lugar de matarlo, sí, lo que pasa en el pozo ya no es nuestro problema. Pero dice la Torá que su intención era llevarlo de vuelta con su papá. Su intención era salvarlo, en serio. Pero por algún motivo vemos que Reubén, como cuenta la Torá, deja el trabajo por la mitad. No completa la acción.
empieza salvándolo de las espadas de Shimón y de Leví. ¿Sí? Shimón y Leví, cuando vieron que Yosef se acercaba, dijeron, vamos a matarlo. Él los salva de ellos dos, pero no sabemos en qué momento, por qué, o mejor dicho, por qué, desapareció. Él los salva a Yosef de que no lo maten, pero en algún momento de la historia Reubén desaparece, no sabemos a dónde se va. Y en ese momento, donde él se va, que se ausenta del... No, los hermanos lo venden. Él desapareció un rato, y en ese rato que él desapareció, en ese rato de ausencia, sus hermanos lo venden a Yosef, y ya sabemos cómo sigue la historia de Yosef como esclavo en Egipto y todo lo que sigue después. Entonces la primera pregunta obvia, Reubén, ¿qué pasó? ¿A dónde te fuiste, Reubén? Si empezaste el trabajo y lo empezaste bien, ¿por qué lo dejaste a la mitad? ¿Por qué no lo terminaste? ¿Cómo dejas a tu hermano, prácticamente el menor? ¿Sí? El menor era Binyamin y después venía Yosef. Prácticamente al más chico, al más... ¿Cómo lo dejaste tirado adentro de un pozo y te fuiste? ¿Cuál es el motivo por el que una persona, sí, en general, no solamente a Reubén, sí, esto cada uno de la Torá tiene que aprender uno siempre el mensaje para uno mismo en su vida? Entonces, ¿cuál es el motivo que hace que una persona no termine con su tarea? Que deje las cosas por la mitad, que no cumpla con sus objetivos. Vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado está Yosef y también Yehudá. Y vamos a ver que ellos dos, tanto Yosef como Yehudá, ellos dos sí cumplen con la tarea, sí lo hacen de manera completa, y vamos a ver que la diferencia, aunque parezca algo en un detalle, es abismal. Realmente es una diferencia gigante. Entonces, vamos a ver así la historia de Yosef en la cárcel, cómo él se hizo cargo en la cárcel, y también de Yehudá. Yehudá tiene un par de episodios en los que se hace responsable con Tamar, ¿sí? Que él dice, ella es más justa que yo, se toma la responsabilidad en el asunto de Tamar, y vamos a ver también con Binyamin, que defiende a Binyamin, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cuál es el secreto de los grandes, de los líderes como ellos, como Yosef, como Yehudá? ¿Qué saben ellos que el resto no sabe, que los lleva a cumplir con todo el trabajo y no dejarlo a medias? La respuesta, en principio, es muy simple. Y esto vamos a intentar verlo durante el transcurso del Shiur. Ellos creen y saben que son emisarios del Creador, son emisarios de Hashem, que si estoy en esta situación, si Hashem me puso acá, es porque tengo la fuerza para superarlo, tengo la fuerza para cambiar la situación, tengo la fuerza para salir victorioso. Está consciente, como dijimos antes, está consciente del lugar en el que se encuentra, la situación en la que está, y él sabe que puede hacer algo ahí, que tiene lo que hacer. Entonces vamos a empezar, vamos a ver los ejemplos, como dijimos recién. ¿Sí? El comienzo de Reubén, el primer hijo de Jacob, Reubén, el comienzo de él es fantástico, grandioso, como dijimos, va por no solamente que es el primogénito, sino que, como dijimos, es el primer chico bueno, que no tiene nada extraño. Dice la Gemara que cuando Lea dijo Reubén, ¿sí? Le puso el nombre Reubén, miren a mi hijo, no solamente se estaba refiriendo a Reubén, miren a mi hijo, sino que dijo Reú, ma ben beni, le ben jamí. Miren la diferencia que hay entre mi hijo y el hijo de mi suegro. ¿Sí? ¿Quién era el suegro de Lea? Yitzhak. ¿Sí? Yitzhak, el papá de Jacob. ¿Quién era el primogénito de Yitzhak? Esab, como dijimos antes. Entonces ella dice, Reubén, miren qué diferencia que hay entre mi hijo Reubén, con el hijo de mi suegro, el primogénito de él, ¿cuál es? Esab. Mirá, la diferencia es abismal. Uno salió, ¿sí? Esab, un meyugen, un loco, ¿sí? Que asesina, que roba, que hace idolatría, que vende la primogenitura, quiere matar al hermano. Mirá la diferencia que hay con mi hijo. Un yeshive bojer, ¿sí? un
un chico de yeshiva, un hasidi shebocher, un chico hasídico, yehudí como corresponde, recto, correcto. Entonces, ella está marcando la diferencia entre la nueva generación y la anterior, lo que pasó ahora y lo que fue antes. Y vamos a ver, esta es la primera aparición, ¿sí?, de Reubén cuando él nace, obviamente. En la segunda aparición, donde él ya está activo, donde él activa, no simplemente es un bebé recién nacido, sino donde él ya empieza su camino, demuestra la entrega por su madre. Vamos a ver, ¿sí?, qué cuenta la historia de la Torá, que él en un momento se fue a pasear al campo, fue a hacer algo, y cuando viene de regreso del campo, trae dudaim. Y dijimos en su momento que los dudaim, según una opinión, son una fruta especial, que en ese momento había una creencia que esa fruta, si se la dabas a una mujer, ayudaba a que la mujer pueda, que sea más fácil para ella quedar embarazada para poder tener familia. Entonces Reubén, en el momento en que la Torá cuenta que él volvió con esos dudaim, con esa fruta, hay una opinión que dicen que eran jazmines, ¿sí? Así trae Rashi, que de acuerdo al árabe significa que eran jazmines. Bueno, la opinión que sea, no es lo que cambia acá. Él trae eso a su mamá. ¿Por qué le trae eso a su mamá? Porque en este momento, cuando él lo trae, la Torá nos cuenta que Lea había dejado de tener hijos, ya tuvo hasta Yehudá, ¿sí? Tuvo hasta su cuarto hijo varón Yehudá, y dejó de tener hijos. Entonces vemos que Reubén, ¿sí?, otro chico por ahí, tiene una fruta rica en el camino y por ahí se la come, dice la brajá, y se come la fruta en el camino. Reubén trae la fruta a su mamá, se las entrega, él quiere que su mamá tenga más hijos, él tener más hermanos, que su mamá traiga más tribus al pueblo de Israel. Entonces, va directo a su mamá con las frutas. La tercera aparición de Reubén es a que nos demuestra que su entrega y su interés eran incondicionales, era hasta el final. ¿Qué pasó? Muere Rachel, y cuando muere Rachel, la cama de su papá, de Jacob, ¿sí?, la cama de Jacob estaba siempre en la tienda de Rachel, como sabemos, ¿sí?, como cuenta la Torá, que la historia era, Jacob se enamoró de Rachel, a Lea se la metieron con un engaño. Su amada toda la vida, ¿quién fue? Rachel. Entonces su cama estaba en la tienda de Rachel. Pero como sabemos, nace Binyamin, y cuando nace Binyamin, Rachel muere. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Como Rachel murió, no hay motivo ya para que su cama esté en la tienda de Rachel, porque Rachel no está más. ¿Qué hizo Jacob? Se llevó su cama y la puso en la tienda de Bilhá. Bilhá era, como sabemos, otra de las esposas de Jacob, que era la criada de Rachel, ¿sí?, la sirvienta de Rachel. Cuando Reubén ve esto, no lo puede soportar, no lo puede resistir. ¿Por qué? Muy simple, porque hasta ahora, si había alguna especie de rivalidad, si lo podemos llamar así, ¿entre quién era la rivalidad? Entre dos hermanas, Rachel y Lea y Rachel, esa era la rivalidad. Pero ahora Reubén no puede resistir, no puede creer que la rival, si podemos decirlo de esta manera, de su mamá, ¿quién va a ser? Una sirvienta. Una de las sirvientas va a ser la rival de su mamá. Entonces, Reubén, en un acto, como dijimos antes, sí, por el interés por su mamá, no por otra cosa, pero en un acto en el que no pensó con claridad, fue y agarró la cama de su papá y se la llevó a la tienda de Lea, a la tienda de su mamá. Si esto es lo que leemos en la Torá, cuando la Torá dice, porque por ahí uno se piensa y pregunta en su casa, ¿a dónde está escrito eso? Cuando la Torá dice que Reubén se acostó con Bilhá, así parece explícito en la Torá, nos explican los jajamim que la intención no es que Reubén se quiso sacar la esposa a su papá, Haz Shalom, sino que la situación, ¿cuál fue? Fue esta. Él se llevó la cama de su papá, la sacó de la tienda de Bilhá y se la llevó a la tienda de Lea, de su mamá, como corresponde en su pensamiento, mi papá y mi mamá, juntos, no con la sirvienta. Vemos que al final de su vida, Jacob, cuando reparte las bendiciones a todos sus hijos, lo reta por esto. Sí,
en su momento por ahí lo veremos, no sé si que vamos a ver justo cuando lleguemos a esta para a Vallejí, pero en los últimos capítulos del libro de Bereshit vemos que Jacob reta a Reubén por lo que hizo. Pero obviamente lo reta por cómo se comportó de una manera en la que no pensó, ¿sí? En la que estuvo, no fue a consultar a su papá, papá, ¿por qué hiciste esto? ¿No te parece que podrías tal vez tu cama pasar? Fue y lo hizo, se mandó solo. Y llegamos a la cuarta aparición de Reubén, que es la que a nosotros nos interesa, es la que queremos, de acá vamos a aprender el tema. La casa de Jacob es una olla a presión. ¿Sí? Como sabemos, con cada cosa que Yosef hace, con cada palabra que Yosef dice, la presión aumenta. El aire en la casa de Jacob se corta con un hilo, no con un cuchillo, se siente en el aire, ¿sí? Esa energía, esa tensión. Y entonces llega el día donde los hermanos salen con el ganado, se demoran, no vienen, no llegan, se hace de noche, y Jacob se preocupa dónde están todos sus hijos con el ganado, y le dice a su hijo Yosef, que siempre se quedaba en casa, Yosef, andá y fíjate qué pasa con tus hermanos. Y este es el día que ellos estaban esperando. ¿A dónde llega Yosef? A Shem, como vimos la semana pasada con la historia de Diná. ¿Sí? Llega a Shem y dijimos que Shem es un lugar, una ciudad preparada, propensa al desastre, a que pasen cosas negativas. Y así fue. Pasó con Diná y ahora pasó con Yosef. Cuando él llega al lugar, sus hermanos lo ven desde lejos, lo miran y dice la Torá, y cuando lo ven llegar desde lejos, empiezan a charlar entre ellos, y a este ¿qué le hacemos? Y nos dicen los Jajamim, como dicen la Torá, Shimón y Leví sacan las espadas, ¿sí? Como sabemos también de la para allá anterior, que Shimón y Leví eran bastante polvorita, si lo podemos decir así, automáticamente solucionaban todo con una espada, al que no les caía bien, lo liquidaban ahí y se terminó, y basta de historias. Cuando llega Yosef, dicen, ellos dicen, vayamos y matémoslo, vayamos y tirémoslo adentro de alguno de los pozos y veremos qué será de sus sueños. ¿Sí? Él se quiere hacer el rey sobre nosotros, piensa que nos va a gobernar, acá mismo, acá lo matamos, acá lo tiramos dentro de un pozo y a ver a dónde quedan todas esas profecías, esos sueños locos que él tiene. Ahí aparece Reubén. Ahí aparece Reubén y dice, tranquilos, calma muchachos, ¿sí? Como hermano mayor, como el primogénito, él tiene una cabeza un poco más madura, tiene una visión un poquito más larga que la de sus hermanos. ¿Y qué dice? Lona kenu nefesh. Acá nadie va a matar a nadie. No vamos a tomar una vida. Tirémoslo al pozo, lo tiramos al pozo. ¿Sí? Pero acá nadie va a matar a nadie. ¿Sí? Si él merece una pena de muerte por lo que hace, que hablan mal de nosotros con papá, entonces tirémoslo al pozo. En el pozo hay serpientes, hay escorpiones. Como dice la Torá, que el pozo estaba vacío, no tiene agua. ¿Sí? Beabor rek en bomaim, dice la Torá. El pozo está vacío, no hay en él agua. Obviamente, si está vacío, no hay agua. Dice Rashi, claro, no hay agua, pero hay otra cosa. ¿Qué hay? Serpientes y escorpiones. Entonces, y Reubén dice, si él tiene que morir, no lo vamos a matar nosotros. Se harán cargo las serpientes, los escorpiones, que eso lo manejan desde el cielo. Pero dice Rashi, así traen los Jajamim y el Midrash, y la propia Torá lo dice en dos palabras. La intención real de Reubén, ¿cuál era? Llevarse a Yosef a la casa de vuelta con su papá. Reubén sabía qué era lo que iba a pasar. Reubén sabía cómo venía la mano entre sus hermanos y Yosef. Él lo tenía muy claro. Y él sabía que si lo dejaba a Yosef entre ellos, lo más probable era que termine, Dios libre, que termine muerto. Entonces, él que dice, como para poner paños fríos y que tampoco se enojen con él sus otros hermanos, ¿saben qué? No lo vamos a matar, lo tiramos al pozo. Después vemos. En el pozo no se va a escapar, vamos a relajarnos un poco, pensemos en frío y después vemos qué hacemos.
Obviamente sus hermanos lo escuchan porque él es el primogénito, es el mayor, y como manda la Torá, ¿sí? Hay que respetar al hermano mayor. Así aprenden los sabios, ¿sí? Kabed et abija ve'et imeja, tenés que honrar a tu papá y a tu mamá. Dicen los jajamim que la palabra et siempre viene a sumar algo. Kabed et abija ve'et imeja, respetarás, honrarás a tu papá y a tu mamá, incluye al hermano mayor, que al hermano mayor hay que respetarlo. Entonces ellos respetan a su hermano mayor. Él dijo no vamos a matarlo, nadie lo mató. ¿Lo tiramos al pozo? Lo tiraron al pozo. Se sientan a comer. ¿Sí? Cuenta de la Torá que para relajar un poco la situación, para enfriarse un poquito, se sientan a comer. Yosef está en el pozo, no se va a ir. Entonces vamos a tomar algo, comemos, pensemos qué se puede hacer. Y como dijimos antes, ¿sí? La intención de Reubén todo el tiempo fue: lo tenemos en el pozo, mis hermanos se calman un poco, cuando lo sacamos yo me lo llevo a casa con papá y se terminó la historia. Pero ¿qué pasó? Cuando se sientan a comer, en un momento pasa, dice la Torá, pasa una caravana de vendedores ismaelitas y ahí aparece Yehudá. Aparece Yehudá y dice: vendámoslo, lo vendemos, vendamos a Yosef, no lo matamos, lo vendemos. Los hermanos que dijeron: qué buena idea, lo sacan del pozo y lo venden. Así de simple. De ahí arranca toda la historia de Yosef hasta su máximo, ¿sí? Como virrey de Egipto. Pero la pregunta acá es obvia. Reubén, ¿qué pasó? ¿Qué fue de tu plan de llevarlo a casa con papá? ¿A dónde te fuiste? ¿En qué momento desapareciste? ¿Qué pasó? ¿Lo dijiste? ¿Vos fuiste el que dio el consejo de tirarlo al pozo para después llevarlo de vuelta a casa? ¿A dónde te fuiste? En el momento de la verdad él no estaba. Cuando lo sacaron del pozo él no estaba. Entonces, la Torá nos sigue contando la historia que dice que en un momento Reubén volvió. Dice así: Reubén volvió, fue al pozo, porque obviamente él seguía con su plan. Él fue al pozo para buscar a Yosef y llevárselo a la casa. Pero cuando llega al pozo, ¿qué ve en el pozo? Nada, vio a las serpientes y a los escorpiones, pero Yosef no estaba. Y dice la Torá que Reubén gritó, se desgarró la ropa como una señal de duelo y dijo: el muchacho no está, y ahora yo, ¿cómo vuelvo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy ahora? Reubén le dice a sus hermanos: ¿y ahora qué hago? El muchacho no está. Pero de vuelta, el muchacho no está. ¿Y vos a dónde te fuiste? ¿A quién le reclamas ahora? Si vos no estabas, te fuiste. Dice Rashi trae dos opiniones a dónde estaba Reubén, qué pasó con él. La primera dice que era el día que le tocaba servir a su papá Jacob. ¿Sí? Por una cuestión de respeto entre los hermanos se repartían los días de la semana. Hoy te toca a vos, ¿sí? Lo que papá necesita, vos estás ahí para atenderlo, mañana voy yo, mañana yo, y así se repartían entre todos los hermanos para atender a Jacob. Esa es la primera opción. La segunda opción, dice Rashi, estaba ocupado en su teshuvá. ¿Qué teshuvá? Por lo mismo que dijimos antes, como él se dio cuenta, Jacob lo retó por lo que hizo de que se llevó la cama de su papá Jacob y la llevó a la habitación, a la tienda de Lea. Entonces, él se quedó mal porque se entendió que estuvo mal, se dio cuenta que lo que hizo sin el permiso de su papá no estuvo bien, y entonces estaba haciendo teshuvá. ¿Sí? Se fue solo por ahí a rezar, a meditar, a pensar en lo que hizo, a pedir perdón a Hashem. Esas son las dos opciones. O con su papá, sirviendo a su papá, o que estaba haciendo teshuvá. No interesa cuál de las dos en realidad estaba haciendo, ¿sí? Sea cual sea, la pregunta es, ¿no había otro momento para hacerlo? Si tenías que ir a servir a tu papá porque te tocaba, si vos sabés que la situación con Yosef es así de complicada, ¿no podés intercambiar con otro de tus hermanos? Che, mirá, no sé, Gad, andá vos hoy y yo cuando, ¿sí? El día tuyo yo lo tomo, te reemplazo. Hoy reemplazame que yo me quedo acá, cuando te toca a vos voy yo. Tranquilamente. Y hacerte teshuvá, justo ahora se te ocurrió hacerte teshuvá.
Obviamente uno tiene que hacer teshuvá todo el tiempo por todo lo que hace, por todo lo que piensa, dice, obviamente no hay duda. Pero justo ahora que tu hermano está en el pozo, ¿se te ocurrió irte para rezar, para hacer tefilá, para pedir perdón? Podés pedir perdón y quedarte en el lugar, no pasa nada. Entonces, primero vemos de acá que Rashi parte de la base que Reubén no era un malvado, Reubén no era un desinteresado. Tuvo un motivo por el cual se fue, había un motivo por el cual no estaba en el lugar. Pero como dijimos, fuese cual fuera el motivo, no era el momento. No era el momento para irse. Y el Midrash trae, increíble, el Midrash trae una frase que para mí, sin lugar a dudas, es una de las frases más fuertes, más de los Midrashim más poderosos que hay y más lindos que hay. Dice así: Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Limalteja Torah derech eretz. La Torah nos viene a enseñar cómo comportarse como una persona. Shekesheye Adam ose mitzvah, yeheh ose otah belev sameach. Que cuando la persona cumple una mitzvah, un mandato divino de Hashem, que lo haga con corazón alegre, con corazón contento. Y acá viene la frase increíble del Midrash. Sheilo haya Reubén yodea. Porque si Reubén hubiese sabido, Sheakadosh Baruchu machtiv alav, que Dios está escribiendo sobre él. Vaishmar Reubén vayatzileo miyadam, y escuchó Reubén y lo salvó de sus manos. ¿Sí? Como dice en Bereshit, en el capítulo 37, pasuk 21. Así dice, Reubén escuchó lo que estaban planeando sus hermanos, y él lo salvó. Él fue el que salvó a Yosef de que no lo maten. Él fue el que salvó a Yosef. Dios escribió en la Torá para toda la eternidad que Reubén fue el que salvó a Yosef de que no lo maten sus hermanos. Vaishma Reubén vayatzileo miyadam, escuchó a Reubén y lo salvó de sus manos. Si Reubén hubiese sabido que Dios está escribiendo eso en la Torá, ayato anou molijo etzel aviv, lo hubiese cargado y llevado a lo de su papá. En ese mismo instante Reubén se lo hubiese puesto arriba del hombro y se lo llevaba a la casa con su papá. Sigue el Midrash un poquito más. Lesheavar, en el pasado, allá damos en mitzvah ve'anavi kotva. En el pasado la persona cumplía una mitzvah, hacía algo, y el profeta lo escribía. ¿Sí? Como tenemos toda la Torá, todo el Tanaj, los profetas escribieron y contaron todas las historias de lo que fue ocurriendo, qué hizo cada uno. Be'achshav, Adam ose mitzvah, mikotva, pregunta el Midrash, es impresionante, dice, ¿y ahora? Muy está bien, en la época de la Torá era así, una persona hacía algo, había un profeta que escribía y tomaba nota, pero ahora una persona cumple con una mitzvah. ¿Quién escribe? Dice el Midrash, Eliyahu Hanavi ve'melech HaMashiach ve'akadosh Baruchu jotem al yedem. ¿Quién escribe tu mitzvah? ¿Quién escribe lo que vos haces? Eliyahu Hanavi, el rey Mashiach, y Hashem pone el sello a lo que ellos escribieron. Así dice el Midrash, increíble. Entonces, analizando un poquito así, a grandes líneas, en grandes rasgos este Midrash, ¿qué nos dice este Midrash sobre Reubén? Reubén, qué pena tan grande, Reubén. ¿Cómo no terminaste lo que empezaste? ¿Cómo te quedaste a mitad del camino? Si Reubén hubiese entendido que Hashem lo puso en ese lugar, en esa situación como su emisario. Reubén, Hashem te puso ahí como su emisario, como sus manos para salvar a Yosef. Si hubiese sabido que Dios está registrando ese momento para toda la eternidad, que Hashem está escribiendo tu historia, Reubén, la está escribiendo en la Torá para todo el mundo, para toda la humanidad, para toda la existencia, tu nombre está registrado ahí. Dios lo está escribiendo. Los ángeles en todos los mundos espirituales están tensos mirando qué hace Reubén ahora, qué va a hacer con Yosef. ¿Quién gana esta batalla? ¿Y Shimón y Leví lo matan con sus espadas o Reubén lo puede salvar? Todo el mundo espiritual está tenso mirando qué hace Reubén en este instante. Si él hubiese entendido, dice el Midrash, si hubiese sabido que él tenía la fuerza, que tenía el empuje de todos los mundos espirituales, si solo hubiese tenido emuná, si él hubiese tenido un poco de fe,
que no estaba ahí por casualidad, que no cayó ahí porque estaba... Hashem lo mandó, que la historia se escribe con su nombre. Entonces, ¿cuántas fuerzas, diga así dice el Midrash, cuánta fuerza hubiese puesto Reubén en ese momento y para hacer todo lo posible, todo lo que está a su alcance para salvar a Yosef? Pero no lo sabía, no lo supo, no se dio cuenta. Entonces el Midrash sigue, como dijimos en el último pedacito, y compara esta situación con nosotros. Antes la persona hacía algo, había un profeta que escribía, y ahora... Entonces el Midrash nos habla ahora a nosotros, hoy, acá, a cada uno de nosotros, y ahora no te quedes pensando que la historia se terminó, que antes la persona hacía algo y había un naví, había un profeta en algún lugar del planeta que escribía lo que hiciste. Ahora también pasa lo mismo. Pero ahora el que escribe es Eliyahu. Eliyahu en el cielo escribe, el Mashiach escribe con Eliyahu, toman nota juntos, y Dios le pone el sello a eso que escribieron. Entonces, ¿qué nos dice entre líneas este Midrash? Que cada acto nuestro cuenta. Cada cosa que hacemos nosotros hoy cuenta, y no solamente que cuenta, sino que está creando una historia que merece ser escrita. Nuestras acciones crean una historia que merece ser registrada. Y ni que hablar que cada acción que construye nuestra historia es una preparación para la redención de todo el mundo. Cada acción que hacemos para fortalecer, acelera la llegada del Mashiach para todo el mundo, no solamente para nosotros. Entonces vemos que a Reubén prácticamente no le faltaba nada, casi nada. Solo emuná en él mismo, en que él era el emisario de Hashem, que él no está solo. Entender que no está solo, que en el lugar en el que está, no está solo. Hashem está con él desde arriba, por decirlo así, ¿sí? Desde arriba lo están observando y le están mandando las fuerzas para triunfar. Es lo que dice la Torah entre líneas, los hermanos los escucharon. Todo el resto él lo tenía, el carisma, el carácter, la fuerza, todo eso él lo tenía. Como dijimos, él dijo, acá nadie mata a nadie, acá el chico lo tiramos a un pozo, y los hermanos lo hicieron, lo escucharon. Y así como lo escucharon en no matarlo y en tirarlo al pozo, también lo iban a escuchar si él decía, acá no lo matamos, yo me lo llevo de vuelta a casa, y se lo iba a llevar a su casa, y lo salvaba. Ni pozo, ni esclavitud, ni nada, estaba de vuelta en su casa con su papá. Entonces, cuando nosotros, hoy en día, nosotros nos enfrentábamos a algún problema, sino que salimos a buscar problemas, se nos presenta una situación, se nos presenta un problema, eso mismo, que esa situación, que ese problema se nos presentó, eso mismo nos demuestra a nosotros que desde arriba nos están diciendo, esta cuestión es tuya y se espera de vos que la resuelvas. Por eso te pusimos a vos ahí, por eso estás vos parado en esa situación, con la fuerza que Hashem te da para que hagas lo máximo. Hashem te puso ahí para resolver. Entonces, si Hashem te puso, te está dando lo que necesitas para poder salir adelante. Hoy, obviamente, sí, hoy tal vez no escuchamos la voz de Hashem como era en el momento de los relatos de la Torá, ¿sí? Que vemos que Abraham hablaba con Hashem, Isaac y Jacob hablaban con Hashem y charlas como Moshe ni hablar. Tal vez no la escuchamos de esa manera, pero la podemos escuchar, la podemos encontrar a la voz de Hashem en cada situación que se nos presenta, diciéndonos, esta es tu oportunidad, yo estoy con vos y yo te doy la fuerza para superarlo. Entonces esto es una regla, como se dice, una regla de oro, ¿sí? Para triunfar. Hay que ser consciente que yo soy el emisario de Hashem en este lugar, en este tiempo, con mis hijos, con mi esposa, mi marido, con mi pareja, en el trabajo, con el estudio, donde sea, en la situación que sea, cuando sea. Si yo estoy ahí es porque ayer me llevó. Entonces yo tengo la brajá y yo tengo la posibilidad de llevar esa situación a lo máximo, de sacarlo adelante en su máxima expresión con toda la fuerza. Entonces ahora vamos a ver que acá aparecen las dos figuras que sí completan su trabajo, como dijimos antes. Por un lado Yosef y por el otro Yehudá. Vamos a empezar por Yehudá, ¿sí? Porque es mayor que Yosef en el orden cronológico. Yehudá, como dijimos antes, propone vender a Yosef. Reubén dijo, tirémoslo al pozo.
Yehudá dice, vendámoslo. Muy simple. ¿Qué dice Yehudá? ¿Cuánto puede vivir un muchacho de 17 años adentro de un pozo oscuro, sin aire, con serpientes y escorpiones? ¿Cuánto puede vivir ahí? Lo más lógico es que se muera dentro de poco. Entonces, vamos a venderlo. Vemos que de entrada la idea de Reubén no era muy exitosa, que digamos, tirarlo dentro de un pozo. Por más que su intención era buena y él lo quería salvar y llevarlo a su casa con su papá Jacob, vemos que en la práctica no era muy exitosa la idea, porque automáticamente cuando lo tiraran, si una serpiente o un escorpión lo picaban, podría haber muerto. Sí, en ese momento no existían las botas, la gente andaba con unas sandalias o descalzos incluso, entonces tranquilamente podrían haberlo picado y pasar algo. Vemos que Yehudá, con lo que dijo, aunque nos parezca difícil de entender cómo van a vender al hermano, pero con lo que dijo Yehudá salvó a Yosef del peligro inminente en el que se encontraba. Cada segundo adentro del pozo era correr peligro de vida literal. Yehudá lo saca de ahí, lo saca de esa situación y lo venden. Como dijimos antes, lo venden y ahí empieza toda la historia de Yosef hasta que llega a lo máximo. Después, en el incidente con Tamar, sí, sabemos, no vamos a entrar en todos los detalles de la historia, pero sabemos lo que pasó con Yehudá y Tamar. Y en el momento en que Yehudá mismo es el que dice, cuando le dicen tu nuera está embarazada y no sabemos de dónde, ¿qué dijo él? Que la saquen y la quemen. Hay que sacarla y quemarla, por la prostitución no está bien. Esto no se hace, acá un lugar santo, gente... Y cuando ella sale, la sacan, así es la Torá, Vimutzet, ya la estaban llevando a la hoguera para quemarla. Cuando la estaban llevando, ella le dijo a Yehudá, mira, toma, tengo una bolsita acá, antes de que me quemen, toma, esta bolsita, yo quiero que la tengas vos, fíjate lo que tiene adentro. Y cuando él ve lo que hay adentro de la bolsita, ¿qué ve? Sus cosas son suyas. Entonces, él tranquilamente se podría haber hecho el tonto, por decirlo de alguna manera. Que la quemen, ¿sí? Que la maten. Nadie se entera qué pasó. Nadie sabe qué relación hubo, qué cosa rara pasó entre Yehudá y Tamar. Y se terminó. Él sigue viviendo su vida sin pasar vergüenza, sin que nadie se entienda, no sepa nada. Sin embargo, Yehudá toma responsabilidad. Cuando él ve las cosas, dice, esto es mío y ella es más justa que yo. Ella es más grande que yo, tiene razón. Yo soy el que se equivocó. Vemos que él no se hace a un lado, no se hace el tonto, él toma responsabilidad en lo que hizo. Y ni hablar, ¿sí? Más adelante, en las próximas parashiyot, más la semana que viene, cuando Yehudá sale en defensa de Binyamin. ¿Sí? Sabemos la historia, Yosef todavía no se reveló a sus hermanos, manda a buscar a Binyamin. Cuando traen a Binyamin le hacen toda la historia de la copa, del que él se robó la copa, lo traen de vuelta, lo quiere dejar como un esclavo. Yehudá, ¿qué hizo? Yehudá, antes de ir a Egipto con Binyamin, le dijo a su papá Jacob, yo soy el garante de él. Yo salgo de garante por mi hermano Binyamin. Si yo no te traigo a mi hermano Binyamin, yo voy a ser un pecador para vos toda la vida. Así le dijo Yehudá a su papá Jacob. Se lo llevó a Binyamin a Egipto. Cuando llega a Egipto y pasa toda esta historia, Yehudá se pone frente a Yosef sin saber que él era su hermano y discute con él y defiende a su hermano Binyamin y dice, me quedo yo, pero él se vuelve a mi casa. Él salió como garante, tomó responsabilidad 100% en toda la acción, en toda la historia. No se quedó a un costado. Entonces, vemos que Yehudá, en todas las situaciones, no toma el paquete y se lo tira a otro que se haga cargo. Él sabe que si esa situación se le presentó a él, entonces él es el que la tiene que resolver, porque del Shamaim lo pusieron ahí a él y le dan la fuerza a él para que él pueda hacer las cosas, para que él salga adelante, para que él resuelva. Y la máxima expresión de todo esto, del tomar responsabilidades, ¿quién es? Yosef. Yosef mismo. Y acá entramos en nuestra parashá, en nuestro tema de la parashá. Pero antes de esto, un pequeño paréntesis, porque si Dios quiere,
Mañana vamos a empezar a celebrar la fiesta de Hanukkah. Vamos a empezar a aprender la Hanukkah, a comer sufganiot. Y Besrat Hashem, sí, esperemos que todos los milagros de Hanukkah sean revelados hoy en día también con nuestros hermanos acá en la tierra de Israel. Pero como dijimos, vamos a empezar a aprender la Hanukkah. Mañana empezamos con una vela. ¿Sí? El primer día encendemos una velita. Y uno se puede preguntar, ¿sí? Como sabemos, de acuerdo a la halajá, la Hanukkah, ¿sí? Alguien que tiene su casa que da a la calle, prende la Hanukkah en la puerta hacia el lado de la calle, enfrente de la mezuzá, para que la gente que pasa por la calle pueda ver la Hanukkah, ¿sí? Para Pirsumanes, para difundir el milagro de Hanukkah. Una persona que vive por ahí en un piso más arriba, un poco más alto, en algún edificio, prende la vela, la Hanukkah, al lado de la ventana, para que la gente que está por la calle también pueda ver la Hanukkah y así se difunda el milagro. Y ahora la pregunta es, muy lindo el mensaje, muy linda la idea, todo muy lindo, la velita, el candelabro, todo espectacular. Ahora, ¿a alguien le interesa todo esto? ¿A alguien le cambia? Sí, muy lindo el mensaje, Hanukkah, está todo bárbaro, pero la pregunta obvia es, ¿de verdad alguien ve nuestra luz? ¿Alguien ve nuestra velita en la puerta? ¿Eso va a cambiar en algo? ¿Va a producir algún cambio? ¿A alguien le importa ver la velita prendida en la puerta? ¿Qué puedo cambiar yo con mi Hanukkah, con la velita, con una, con dos o con las 8 velas prendidas? ¿Quién la ve? ¿A quién le interesa? Entonces de Yosef, en esta para allá, vamos a aprender cómo con un solo acto de empatía, un solo acto de interés por el prójimo, por el entorno, ¿sí? No solo por toda la situación, puede cambiar el destino propio y de todo el mundo. Literal lo dice la para allá. No estamos exagerando, todo el mundo. No, literal, el propio y el del todo el mundo. Como dijimos al principio, un simple hola. Un simple hola puede cambiar de la vida a una persona. Entonces, este Shabbat, Besrat Hashem, vamos a estar sentados en el Bet HaKnesset, escuchando la lectura de la Torá. Y cuando lleguemos a la última aliyá, ¿sí? A la séptima aliyá de la lectura de la Torá, vamos a escuchar 23 psukim, ¿sí? No 1, no 10, 23 versículos de la Torá que nos cuentan nada. ¿Qué nos cuentan? 23 versículos, literal, sí que no nos cuentan nada importante. Por lo menos a simple vista, no cuentan nada interesante, nada importante, nada. Es más, la Torá lo podría haber resumido en un solo pasuk, en 2, exagerando. ¿Sí? Podría haber dicho la Torá, y escuchó Yosef los sueños del panadero y del copero, los interpretó, y así como los interpretó, así fue. ¿Listo? Mira, fabriqué un pasuk en un minuto. En 10 segundos te fabriqué un pasuk. Y así escuchó Yosef los sueños, los interpretó, y así como él dijo, así se cumplió. Y la historia sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma historia, igual. Pero la Torá nos dice todo esto en 23 versículos, no en uno, 23. Entonces, la Torá usa 23 psukim para contarnos los sueños de 2 egipcios idólatras, malvados, que a nosotros, ¿qué nos importa lo que ellos soñaron? Real, siendo reales, ¿qué me importa a mí lo que soñó el panadero, lo que soñó el copero? ¿Me lleva a algún lugar eso? No sé, ¿me ayuda a crecer como persona, como Yehudí? ¿Me lleva a algún lado? No me lleva a ningún lado. ¿Que eso, algún día en la semana pienso en el sueño del panadero, del copero, en el año? Nunca. Solamente cuando llega hasta para allá y escucho la lectura en la Torá me acuerdo de esta historia, si no, ni se me pasa por la cabeza. Entonces, para que entendamos lo que significa el valor, el peso que tiene un pasuk en la Torá, ¿sí? Como sabemos, en la Torá no hay ni una coma ni una letra de más ni de menos. Todo en la Torá es la sabiduría divina, entonces no hay cosas dando vueltas, porque sí. Para entender de qué estamos hablando, cuando decimos 23 versículos de la Torá contándonos toda esta historia,
Ejemplos, ¿sí? Cuando la Torá habla de los 10 mandamientos. Aseret Adibrot, ¿sí? La entrega de la Torá, los 10 mandamientos. El momento más sublime y más grande en la historia de la humanidad. Dios se revela en la tierra. No hay momento más grande en toda la historia que este. Dios baja del cielo y entrega la Torá en la tierra. Es decir, entrega los cimientos de la ley judía, de la ley, no solamente judía, la ley del mundo. ¿Sí? Toda la Torá escrita y toda la Torá oral está todo metido en estos psukim. ¡Oh, qué grande! ¿Cuántos psukim ocupan la entrega de la Torá? Los 10 mandamientos. ¿Cuántos psukim de la Torá ocupan? 14. En 14 versículos la Torá nos cuenta los 10 mandamientos, el suceso más grande en la historia de toda la humanidad, donde millones de personas estaban presentes. 14 psukim, se terminó. Otro ejemplo, la creación del mundo. Vamos a los cimientos, al principio de todo, de toda la existencia. La Torá cuenta, Dios creó el cielo y la tierra, sí, cuenta toda la historia. ¿Qué es la creación del mundo? Para que te entendamos, ¿sí? Algo que hasta el día de hoy el mundo de la ciencia sigue investigando, sigue indagando cómo fue, dónde empezó, de dónde salió, cuándo explotó, si no explotó, si la luz, que dónde estaba. ¿Cuánto ocupa todo esto? La historia de la creación del mundo. 30 versículos. En 30 psukim la Torá cuenta cómo se creó el planeta y el universo. Pensemos, sí, simple, ¿cuántas discusiones, cuántas investigaciones, cuánto ahorro de dinero hubiese habido para todo el mundo si la Torá hubiese escrito 2 o 3 psukim más contándonos que fue antes de la creación del mundo? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo era antes? ¿Cuántas discusiones teológicas se hubiese ahorrado la humanidad? Peleas entre religiones y cosas raras. Sí, 2 psukim más, la Torá contaba algo. No. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Listo, se terminó. 30 psukim. La entrega de la Torá, 14. Listo, no hace falta más. Suficiente. Los sueños de 2 egipcios idólatras, 23 psukim. Entonces, la pregunta es simple, es obvia. ¿Qué nos quiere enseñar la Torá con todo este relato? ¿De qué se trata? ¿Por qué la Torá ocupa algo, una línea, una columna completa del Sefer Torá contándonos esto? Y otra pregunta más, pero para Yosef. Yosef, ¿no tenías algo más interesante para hacer adentro de la cárcel que andar preguntándole a los presos egipcios ¿cómo estás? ¿Por qué estás decaído? Vos estás en la cárcel. Andá, parate en un rincón y ponete a rezar, pedile a Dios, hacé tu bodedut, decile a Hashem que te saque de la cárcel. Rezá 24/7 para que Dios te saque de ese lugar. Agarrá un libro de Teilim, no sé, una Gemara, ponete a estudiar algo. Agarrá un Sidur. ¿No tenés otra cosa para hacer? De vuelta, ¿qué pueden soñar? Esto uno se pregunta, ¿qué pueden soñar 2 criminales egipcios idólatras como para ir preguntándole a cada uno dentro de la cárcel, che, ¿qué te pasa hoy que te veo decaído? La cárcel de Egipto es la clase de lugar donde uno no tiene que estar, donde no quiere estar, donde de la que uno se tiene que mantener alejado. No sentarse a charlar, a tomar un café con el que está adentro. Sí, increíble un paralelismo, ¿no? A modo de paréntesis. Un paréntesis nada más, pero increíble cómo en la Torá, si uno presta atención, 1 milímetro más, la Torá te cuenta lo que va pasando hoy, vivimos hoy con la Torá. Y Yosef, el judío, ¿dónde estaba? Preso, ¿sí? Al preso lo podemos traducir como secuestrado, porque él fue vendido y después revendido y comprado y tirado a un pozo por algo que nunca hizo, sin saber. Sí, Yosef, el judío, estaba secuestrado en un pozo en Egipto, en un túnel, como vemos hoy, ¿sí? Del Hamas. El judío pobre estaba en un túnel secuestrado, y no solamente secuestrado, igual que como pasa hoy,
La familia no sabe si él está vivo, nuestra familia no sabe si él está, si no está, dónde está, cuándo está, qué pasó con él, qué es de su vida. Nadie sabe nada. Lo mismo que con Yosef, igual, 12 años metido en un pozo en Egipto, secuestrado, esclavizado, nadie sabe nada de él. Sí, simplemente para que veamos cómo en la Torá está todo, no falta nada. Volvamos a nuestra historia. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar la Torá con toda la historia de 23 psukim contándonos los sueños de dos idólatras egipcios? El Rebbe de Lubavitch dice algo increíble, espectacular, tan simple, pero es algo hermoso. Dice, la Torá nos quiere enseñar cómo se salva una vida, así de simple, no solamente cómo se salva una vida, cómo se salva al mundo entero, cómo se saca del pozo egipcio a una persona. La Torá nos quiere contar, así de simple, cómo cambió la vida de Yosef, en qué momento empezó el cambio en la vida de Yosef. Hasta ahora Yosef venía en picada, ¿sí? Venía en caída. Vemos los relatos de la Torá en la Parashá. Cada cosa que Yosef, todo lo que hacía tenía éxito porque Hashem lo acompañaba. Pero ese es el lado espiritual del cuento, de la historia. En el lado físico de la historia es todo lo contrario. Es un esclavo, los hermanos que lo odian y lo tiran, lo venden, lo quieren matar, se vuelve un esclavo, de un esclavo y preso. Su vida física va en picada, la vida espiritual perfecto, pero entonces, ¿en qué momento esto empezó a cambiar? En el momento en que Yosef demostró interés por su entorno, ¿sí? Cuando salió del libro de Teilín, cuando dejó de rezar en la esquina para que Dios lo saque, empezó su camino al éxito más grande. En ese instante, cuando Yosef salvó, por decirlo así, al copero, ¿sí? Le interpretó el sueño y le dijo, quédate tranquilo, vos vas a volver a tu puesto, vas a estar bien, no te preocupes, ¿sí? En 3 días tu vida tu vida cambia, vas a estar de vuelta donde estabas antes, vas a ser de vuelta el gran ministro, relájate. Y cuando Yosef salva al copero, no solamente salva al copero, se salvó a sí mismo y por consiguiente salvó al mundo entero del hambre, porque ahí arranca su historia. Solo por haber entendido en qué situación se encontraba y qué se esperaba de él. Solamente por eso, porque se dio cuenta que si se me presentó esta situación, yo tengo algo que hacer acá. Si yo veo que el copero, idólatra egipcio malvado que está ahí, un criminal, tiene mala cara, Hashem me lo puso enfrente, que yo le vea que está con mala cara, tengo que hacer algo. Pero es tu enemigo. ¿Sí? Tengamos en cuenta, dice la Torá, que Yosef lo dice, cuando habla con sus hermanos, que los egipcios no quieren ni siquiera sentarse en la misma mesa a tomar un vaso de agua con un judío, porque los detestan, los aborrecen. Es decir, Yosef está en un pozo, en una cárcel, con el enemigo que no lo pueden ni ver, no lo quieren ni lo detestan, porque él es el judío, y encima un judío esclavo, y encima un chico, porque era 17 años tenía cuando... Él no dijo, ¿qué me importa? Que se muera ahí, ¿qué es problema mío? Si se siente mal, que se sienta mal todos los días. No, lo vio mal, fue y se acercó. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Contame, vení, vamos a charlar, sentate. Yo te escucho, vení. Entonces, cuando vio a sus compañeros de celda que estaban mal, no se quedó ensimismado, no se quedó en sus temas, fue, se acercó, entendió que si ayer me presentó esta situación, es porque se espera algo de mí. ¿Qué significa esto? Que si yo veo una situación X, se me presenta tal o cual situación, ese ya es mi tema. Si ayer me puso ahí, significa que este problema que él tiene también es el mío. También es mío, es mi situación, ya es mi problema. Entonces, Yosef, entre líneas, le está explicando al copero y al panadero que incluso en ese agujero inmundo en Egipto, en el pozo más profundo, uno sigue conectado con el Creador. ¿Sí? Como trae Rabbi Nachman, que les enseña... Yo traigo simplemente el pasuk de Teilín, porque si no, no terminamos nunca el shiur, pero
Sí, como dice Rabbi Nachman, está escrito en el Teilim 139, en el Pasuk 8. Y Mesak Shamaim. Sí, si yo, dice David Amed, si yo subo al cielo, Sham Ata, vos estás ahí. Beatzia Sheol y Neka. No solamente que si subo al cielo te encuentro, Hashem, te encuentro ahí en el cielo. Dice, Beatzia Sheol y Neka, si pongo mi cama en el infierno, también estás ahí. Yosef les está enseñando al copero y al panadero, no importa en el lugar en el que estás, no importa si es el cielo o es el infierno, no interesa, eso es totalmente irrelevante. Totalmente es un tema secundario. Vos tenés que saber que ahí, arriba o ahí abajo, ahí está Hashem. Y si está Hashem, Hashem te puso ahí. Si Hashem te puso ahí es porque Hashem sabe que vos te podés hacer responsable de esa situación y la podés cambiar. Vos, no otro. Por eso Hashem te mandó ahí. Entonces, vamos a ver, en su momento, sí, pasan 2 años más hasta que Yosef sale de la cárcel. Pero su pregunta, ¿sí? La pregunta de Yosef a los 2 ministros, ¿por qué están tristes hoy? Una simple, ¿sí? Una pregunta tan tonta, si la podemos decir así, una pregunta tan insignificante. Che, ¿por qué estás así? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Nada más. Sin filosofar, sin entrar en mundos espirituales, cabalísticos, ni cosas raras. Che, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Contame algo. Fue la pregunta de la salvación individual y colectiva. Se salvó él y salvó al planeta entero. Al mundo entero lo salvó del hambre. Entonces, esto es lo que nos cuentan 23 psukim, cómo se cambia el destino de una persona. De esto habla la Torá y por eso nos cuenta los sueños de 2 egipcios en el pozo, idólatra y criminales. Porque esto nos enseña cómo se cambia la vida de una persona, la vida de una comunidad, la vida del planeta entero, literal. Solamente haciéndote cargo de la situación en la que te encontrás. Estoy acá, este es mi lugar, ahora yo estoy acá. Poné los pies acá y concentrate en este lugar. El cerebro puede estar, ¿sí? Como dice, trae Rabbi Nachman, decir la silla vacía. Dijimos en algún momento, ¿sí? Una persona puede estar sentada en una silla y sin embargo la silla puede estar vacía, no haber nadie. ¿Por qué? Porque su cabeza está en otro lado, sus pensamientos están en otro lado, todo su ser está en otro lado. En la silla hay solamente un pedazo de barro muerto sentado ahí ocupando lugar, entonces la silla está vacía. Hacete cargo en el lugar en el que estás, hacete cargo de la situación. Muchas veces, como dijimos antes, al principio, pretendemos solucionar los problemas del país, del vecino, de la economía, vivimos la vida de este, del otro, acá y allá. ¿Y la nuestra? ¿Y la nuestra, la principal, la que tenemos que arreglar, que es la nuestra? ¿Dónde está? ¿Sabemos solucionar todo el planeta, pero no podemos con lo nuestro? Nos hacemos cargo de los problemas de todo, pero no del propio. Entonces, tenemos que saber, como dijimos al principio del shiur, que no existen 1000 problemas, existe uno solo. Hay un solo problema en el mundo y ese problema es el que tengo yo ahora, en este momento, enfrente mío. El otro problema que haya dando vuelta, en su momento. Si hay otra situación, cuando llegues la vamos a netapelva, ¿sí? Nos vamos a hacer cargo de ella y la vamos a solucionar. Ahora es esto, no hay otra cosa. Entonces, si cada uno pone atención, todo se solucionaría. Todo sería mucho más fácil. Como dijimos antes, esta situación donde Hashem nos puso está a punto de ser escrita, lo que dijo el Midrash. Ahora la persona hace algo y quien lo escribe, Eliyahu y el Mashiach, y Hashem le pone el sello. Entonces, esta situación en la que estoy ahora, este único problema, es el que Hashem en el Shammai me está esperando para ponerle el sello a lo que escribió Eliyahu y el Mashiach. Depende de mí si este libro, esta historia va a tener un final feliz o no. Depende de mí. ¿Cómo termina ese libro que escribe Eliyahu sobre mí? Depende de mí, no depende de Eliyahu. Eliyahu solamente te registra. Depende solamente de mí que yo lo haga bien. Entonces, si cada uno enfrenta su propio problema, seguramente todo se solucionaría. Un ejemplo, algo interesante y llamativo que trae la Gemara. ¿Sí? Conocemos la famosa historia de Kamsa y Bar Kamsa. ¿Sí? Kamsa quiso invitar a su fiesta, se equivocaron, lo invitaron a Bar Kamsa, que era así como su enemigo, no lo podían ni ver, lo echó de la fiesta, le dijo, no, déjame que te pago mi cubierto, te pago
media fiesta, te pago toda la fiesta, y le dijo, no te quiero ni ver de acá, y lo agarraron los patovica y lo sacaron de la fiesta. Entonces dice, si nos cuenta la Gemara, Alaj Bar Kamsa amarlo la Keisar. Bar Kamsa se fue y le dijo al César, Mardú Beja Yehudim, los judíos se están rebelando en contra tuyo. Amarlo, mi amar. Entonces el César le preguntó, ¿quién dijo? ¿De dónde sacaste una cosa así? Amarlo, Shlach Laem Korban, Ure Imma Krivimoto. Dijo, muy fácil, hagamos una prueba muy simple. Manda un sacrificio al templo. Fíjate si ellos lo ofrendan. Mandó un animal para hacer un sacrificio y fíjate si ellos ofrecen tu animal o no. Shalach Beyado Egel Meshulash. Le dijo, no hay problema, le dio un novillo, un lindo animal de 3 años, hermoso, de lo mejor. Todos que día elijató, itil va korban mum, venibas fatay. En el camino, como Bar Kamsa se llevó el animal, en el camino le hizo lo lastimó al animal en el labio. Hay otros que dicen así por ahí en el párpado, en el ojo. Para nosotros como Yehudim eso es un defecto que prohíbe al animal que sea ofrendado sobre el altar. Para los romanos no había ningún problema ofrendérselo a sus dioses, estaba todo bien. Entonces para ellos no había ningún problema con esto. Entonces llega Bar Kamsa con el animal, ¿sí? enfrente de los sabios, de los Kohanim. Acá está el animal que manda el César para hacer el sacrificio. ¿Qué pasó? Sabru Jajamim la kriva korma mishum shalom malchut. Dijeron los sabios, mirá, se habla entre ellos, ¿sí? Vimos que tiene el defecto, la marca en el labio, en el ojo. Es un defecto que no nos permite ofrendar el animal. Pero acá lo manda el César, no lo manda un cualquiera. Y si el César lo manda y no lo hacemos, vamos a tener problemas todo el pueblo judío. Entonces por ahí esta vez, ¿sí? Cerremos los ojos, Hashem nos va a entender que no lo hicimos porque quisimos a propósito, sino que es una cuestión de fuerza mayor. Y bueno, y ofrendémoslo. Amar Laem, Rabbi Zeharia ben Avkulas, le dijo, y acá aparece un personaje nuevo en la historia, Rabbi Zeharia ben Avkulas, ¿sí? El que mandaba. ¿Qué dijo? Yombru Baale Mumim, Krevim Lagvea Misbeach. Dijo Rabbi Zeharia ben Avkulas, no podemos ofrendar a este animal porque la gente va a pensar que cualquier animal que esté con un defecto se puede ofrendar arriba del altar. Los sabios dijeron, bueno, ok, ¿sabes qué? Sabru Jajamim lehorgo shelo yelech leyomar. Si no podemos ofrendar al animal, ofrendemos a este Bar Kamsa, porque si no ofrendamos al animal, matémoslo a este, porque este va a ir a acusarnos de que no ofrendamos al animal del César y se va a armar la guerra. Amar Laem Rabbi Zeharia, le contestó Rabbi Zeharia, Yombru metil mumba kodashim yarek. La gente va a pensar que si una persona dañó un animal sagrado para el sacrificio, entonces hay que matar a la persona, y eso tampoco es así. No se mata a una persona que le hizo un defecto al animal. Entonces, no ofrendar al animal no se lo puede ofrendar y a él no lo podemos matar. Amar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Anbetanutosh el Rabbi Zeharia ben Avkulas, ¿sí? La humildad de Rabbi Zeharia ben Avkulas, Ejriba et Beitenu, Besarafá et Ejalenu, Violetanu Meartzenu. Dice Rabbi Yohanan, ¿sabes qué? Encontramos al culpable porque hace 2000 años que estamos en el exilio y que sufrimos. Rabbi Zeharia ben Avkulas, por su humildad, se destruyó el Bet Hamikdash, se prendió fuego nuestro palacio sagrado del y nos echaron de nuestra tierra. Y uno dice, pará, pero a ver, ¿qué parte de la historia nos estamos perdiendo? Zeharia ben Avkulas es el último en la lista al que le podemos echar la culpa. La historia empezó con Kamsa y Bar Kamsa. Culpalo a Kamsa, que lo echó a Bar Kamsa de su fiesta y no lo dejó participar. Culpalo a Bar Kamsa, que él fue y acusó al pueblo judío y le hizo el defecto al animal. Acusá a los sabios que estaban en la fiesta de Kamsa y no lo retaron. ¿Cómo vas a echar a una persona de tu fiesta? Déjalo, por lo menos que no pase vergüenza. Nadie abrió la boca. No fue el César el que destruyó el Bet Hamikdash, no fue Kamsa, no fue Bar Kamsa, ni fueron los sabios. ¿Quién fue? Dice Rabbi Yohanan. Muy simple, Rabbi Zeharia ben Avkulas. Y qué culpa tiene Rabbi Zeharia ben Avkulas? ¿Qué hizo él?
Él no prendió fuego el Bet HaMikdash. Él dijo la halajá. Sí, este animal por la halajá no se puede sacrificar. Y tampoco podemos matar a una persona porque le hizo un daño al animal. No se puede. Entonces, cuando dice Rabí Hanan Amvetanutó, ¿sí? La humildad de Rabí Zeharia. ¿Qué significa la humildad? ¿Qué humildad vemos acá? ¿Cuál es la humildad de Rabí Zeharia? Muy simple. Que él no creyó, Rabí Zeharia ben Avkuras no creyó que él era lo suficientemente importante como para decidir, para activar, para hacer lo correcto, para tomar las riendas de la situación. Zeharia ben Avkuras te pusieron ahí y te están preguntando, ¿ofrecemos el animal o no? Porque si no lo hacemos, nos quedamos sin Israel. No, yo no puedo decidir, la Torá dice que no. Ok, entonces a este lo tenemos que matar porque si no, este hombre va a traer la destrucción al pueblo. No, ¿cómo? Yo no puedo decidir, yo no voy a decir que esta persona, no, yo no. Como él no creyó en que él tenía la capacidad y que Hashem lo puso en esa situación, su humildad de que yo no, fue lo que trajo la destrucción a todos. El no hacerse responsable fue lo que trajo la destrucción sobre todos. Al revés de Yosef, que tomó toda la situación en sus manos y salvó al mundo entero. Hay una historia muy linda, un maíz chiquito y ya 2 minutos y termino. Una historia muy linda, dice que una pareja, sí, hace muchos años, se casó, un hombre y una mujer se casaron y en ese momento les regalaron, aparte de todos los regalos que le trajeron en el casamiento, les regalaron un burro. ¿Sí? Un burro en ese momento era como recibir una limusina. Sí, era lo más. Recibir un burro era recibir el auto del momento, un Mercedes-Benz, un burro nuevito, 0 kilómetros, espectacular. Y bueno, terminó el casamiento. Sí, como es la costumbre entre los Yehudim, que el casamiento es en la ciudad de la novia. Emprendieron el viaje de regreso a la ciudad en la que iban a vivir. Y obviamente juntaron todos los regalos que hicieron, armaron los bolsos, los pusieron arriba de ¿qué? Arriba del burro, arriba del auto. Entonces, cuando salen en el camino, el flamante esposo agarra a su hermosa novia, a su hermosa esposa ahora, y la sienta arriba del burro, que vaya arriba del animal. Cuando van por el camino, pasa un grupo de gente, los mira, y la gente empieza a murmurar entre ellos y ¿qué dicen? Mirá, pobre hombre, si la mujer ya lo trata así de entrada, en el primer día de casados, ella viaja cómoda arriba del burro, y el pobre hombre va caminando y caminando y caminando. ¡Oy, pobre hombre, sabe lo que le espera para el resto del viaje! Cuando él escucha esta gente, dicen, tienen razón. Entonces, ¿qué hace? Agarra y la baja a la esposa del burro y se sube él. Sigue el viaje un poquito más, ¿y qué pasa? Otro grupo de gente, cuando la gente los mira, ¿qué dice? ¡Qué hombre descorazonado! ¿Cómo va? Recién casado y a la esposa la hace caminar y cansarse y él viaja tranquilo arriba del animal, la verdad, una vergüenza. Entonces lo piensa y dice, uy, la verdad que sí, tienen razón. Se baja del burro. Entonces van los dos caminando. Cuando van caminando, pasa otro grupo de gente, los mira y dice, mira estos dos tontos. Tienen un animal, un burro fuerte, joven, y en vez de ir arriba del burro van caminando. La verdad, una cosa incomprensible. Entonces, ¿qué dicen? Tienen razón, la verdad que tienen razón. Entonces, ¿qué hacen? Se suben los dos al burro. Siguen un poquito el viaje. Y entonces pasa otro grupo de gente y cuando los ve, ¿qué dice? La verdad, estos dos hay que denunciarlos por maltrato animal. ¿Cómo le hacen esto al burro? Los dos encima del burro, más los bolsos, con toda la carga y los regalos. ¿Sí? Pobre animal, le van a quebrar la espalda. La verdad, una cosa nunca vista. Entonces, el hombre piensa, la chica piensa, sí, la verdad que tienen razón. ¿Qué hacen? Se bajan del burro, el marido agarra la carga que tenía el burro y se la pone arriba de la esposa, y él agarra el burro y se lo pone arriba de los hombros y van caminando, ella con los bolsos y él con el burro encima. Pasa otro grupo de gente y cuando los mira, dicen, mirá, 3 burros caminando juntos por la calle. ¿Qué quiere decir esto? Sí, muy simple. Si dejo que otros tomen las decisiones, si dejo que otros tomen las riendas de la situación en lugar de hacerlo yo, si hago y me manejo por lo que otros opinan, o le tiro el paquete al otro, voy a terminar como un burro. Es así de simple. Tengo que ser yo el que está en el lugar, yo el que toma las riendas, yo el que se compromete 100% con las cosas. Entonces, si yo creo y entiendo que soy un emisario divino de Hashem,
que yo soy el personaje principal de esta historia, que sobre mí están escribiendo ahora, en este momento, Mashiach y Eliyahu, y que Hashem está sellando toda esa historia. Entonces, si pongo todo mi esfuerzo en esto, vamos a empezar a vivir una historia completamente distinta, una historia donde el éxito es rotundo, asegurado, y seguramente, como la historia de Yosef, llega a la redención absoluta. Entonces, sí, con esto ya termino. Esperemos que Besrat Hashem, así como mañana empezamos con Hanukkah, aprender la Hanukkah y recitar las bendiciones, ¿sí? Le pedimos lo mismo a Hashem hoy, ahora. She'asa nisim la'avotenu, así como Hashem hizo milagros para nuestros antepasados, para nuestros padres, en esos tiempos, en aquella época, ¿sí? Que lo mismo haga Bisman hace, lo que hizo en esa época, que lo haga ahora con nosotros, que podamos ver el final de esta guerra, que vuelvan todos los Hatufim, como dijimos, que vuelvan todos los secuestrados enteros, bien físicamente y espiritualmente a sus casas, y que no solamente vuelvan los Hatufim, sino que los Hatufim y todos vengan todos con el Mashiach de la mano. Nos vemos, Rat Hashem, la semana que viene.